Bienvenidos al curso de programación orientada a objetos con Visual Basic 2012. Esta vez vamos a desarrollar una aplicación que conecte a una base de datos implementada en SQL Server. Bien, creamos un archivo, un nuevo proyecto. Esta vez vamos a hacer la conexión ADO. Voy a colocar el proyecto PJ-ADO. Bien, vamos a colocar ejemplos con respecto a la conexión. Primero voy a hacerlo a nivel de asistente, seguidamente lo diseñamos en base a un procedimiento almacenado ejecutado en SQL Server. Bien, voy a colocar el título listado de los pasajeros. Vamos a colocar un Data Grid View donde se va a mostrar todos los pasajeros. Y en la parte inferior vamos a colocar cuántos pasajeros se han encontrado. Listo, en este caso cambiamos el título de los labels. Listado de pasajeros. Total de registros. Este objeto va a representar el total, que le voy a llamar LBL total. Le voy a dar un estilo de borde para finalmente dejarlo vacío. Bien, la grilla va a tener un nombre de DG pasajeros, y en el caso del formulario le vamos a colocar el nombre FRM listado de pasajeros. Bien, entonces vamos a cambiar un poco los tamaños de los objetos. La propiedad se llama font. Voy a escoger un tipo de letra. Listo, aquí van a estar listados los pasajeros. Bien, para comenzar a asociar, tenemos que seleccionar la grilla, y en la parte superior derecha encontramos una viñeta en la cual permite elegir el origen de datos. En esta ocasión vamos a seleccionar la opción agregar origen de datos al proyecto. Seleccionamos la opción base de datos. Seleccionamos conjunto de datos, que en el inglés es el dataset. Luego seleccionamos la opción nueva conexión. Colocamos el nombre del servidor al cual queremos asociarnos. En este caso voy a seleccionar un punto. El tipo de autenticación depende de cómo lo configuró el SQL Server. En mi caso fue una autenticación de tipo Windows. Y donde dice seleccione o escribe el nombre de la base de datos, seleccione su base de datos. En este caso va a ser agencia. Probamos la conexión se realizó correctamente, aceptamos, y esa sería la forma de conectarse hacia la base de datos agencia. En este caso, esta es la cadena de conexión que utiliza el asistente, y nosotros próximamente podríamos utilizarlo dentro de nuestras aplicaciones. Presionamos siguiente, guardar la cadena de conexión siguiente, y en esta parte nos muestra todo el contenido de las tablas, procedimientos, vistas que tenga relacionados dentro de la base de datos agencia. Seleccionamos las tablas y acá podemos seleccionar cualquiera de las tablas que se ven. En este caso, al seleccionar el check de pasajero implica de que todos los campos van a ser visibles. Bueno, acá están las vistas, procedimientos y funciones. Finalizamos, eso es todo. Y notamos de que dentro de la grilla van a aparecer las columnas que se asocian a esa tabla. Si ejecutamos la aplicación, notaremos que los campos, los registros, ya se visualizan. Esta es la forma de conectarse por medio de un asistente. Vamos a analizar un poco esto. La cabecera que muestra la grilla es de acuerdo al contenido de las columnas en la tabla. Vale decir que ID pasajero fue definido de esa manera. Por ejemplo, en el caso de ID país, de la misma forma. Entonces vamos a cambiar por lo menos estos dos elementos. Los demás son entendibles. En el caso del ID pasajero voy a colocarle
código, y en el caso del ID país, país. Para ese caso van a seleccionar la misma viñeta, luego escogen la opción editar columnas, seleccionan la columna a la cual quieren hacer referencia, en este caso ID pasajero, buscan una propiedad que se llama header text y aquí le colocan la palabra código. Seguidamente, donde dice ID país, colocamos simplemente país, aceptamos y esos son los cambios. Entonces, al ejecutar la aplicación ya se ve mejor la columna. Cerramos. En el caso del control, podemos controlar, editar las columnas, podemos controlar también los anchos. Acá tienen los anchos, acá dice 100 para el ancho, entonces pueden controlar cada uno de los anchos. Por ejemplo, en el caso de los nombres, el ancho podría ser unos 250, voy a aceptar, y van a controlar ya mejor el código, el nombre separado y el ancho. Esa fue la definición del ancho de las columnas. Bueno, esta fue una implementación por medio del asistente. En este caso vamos a hacer ya una segunda aplicación que muestre lo mismo. Verdad, faltaba lo que es el LBL total. Le voy a dar doble clic en el fondo para que observemos el código implementado. Y para sacar el total, programamos lbltotal.text, que va a ser igual a lo que contiene la grilla. En este caso la grilla se llama dgpasajeros.rowcount-1. Esa sería la implementación de el total de pasajeros registrados dentro. Quiere decir que hay 11 pasajeros y correcto, existe María López en la posición 11. Eso indica de que hay 11 registros de la lista pasajeros. Bien, como notará, el asistente genera una cierta cantidad de códigos. Si vemos la implementación del app.config, que es parte de la conexión, notamos que se ha configurado en base al asistente, ha configurado la conexión. A nosotros nos toca desarrollar una segunda aplicación en la cual no seleccionemos la opción del asistente. Veamos, archivo nuevo proyecto, voy a descartar este proyecto. Voy a crear una aplicación, esta vez le voy a llamar PJADO, igual que en la versión anterior. Vamos a colocar las herramientas necesarias, en este caso son iguales, un label para el título, otro para los totales y un data grid view que permita la conexión. Permita mostrar los registros de la tabla pasajeros. Bien. Eso es todo. Voy a seleccionar esto. Vamos a cambiar las propiedades como se ha visto en la versión anterior. Y en el caso del título le voy a colocar un tamaño 18 en negrita. Bien, el label va a tener el nombre de lbltotal. Un backstyle. Y como dijimos, debemos dejar vacío esto para que se visualice el total. Bien, el nombre de la grilla va a ser DG pasajeros. Y comenzamos con la implementación. Bien, como notarán, entonces el primer paso para este desarrollo es hacer que se llene la grilla de los pasajeros. Vamos a dar doble clic en el fondo. Esta es una segunda versión. La primera fue con el asistente. Esta segunda versión lo vamos a desarrollar directamente acá. Bien, para esto necesitamos en un primer paso importar la librería import system.data data.sql cliente. Necesitamos tres variables de conexión, por lo tanto tres variables para la conexión a la base, para obtener el registro y para la ejecución de la consulta. En este caso vamos a llamar a un procedimiento llamado cargar pasajeros, que se encargará de mostrar los pasajeros. Bien, voy a implementar cargar pasajeros y
comenzamos con la creación. En este caso voy a crear tres variables, as new SQL connection, en la cual tengo que configurar la conexión realizada. Entonces en este caso aquí coloco el nombre del servidor, cómo se llama la base de datos, en el caso database, se llamaba agencia, y la forma de el acceso hacia el servidor, en este caso es una seguridad estándar llamada SSPI. Bien, con la conexión activa ahora puedo crear un data adapter que pueda ejecutar una consulta. En este caso voy a colocar la consulta aquí, se va a llamar un select asterisco from pasajeros de la cadena de conexión CN. Luego debo crear una variable, un objeto del tipo, un DS del tipo dataset, para poder vaciar la información hacia él. En este caso le pongo una coma y le digo que se llama el alias pasajeros. Listo, una vez implementado todo esto, el dgpasajeros.datasource recibirá información del ds.tables con el mismo nombre que se definió como alias. Bien, eso es todo. Vamos a ver cómo nos carga. Bien, aquí está mostrando toda la información proveniente desde la base de datos agencia con respecto a la tabla pasajeros. Esta selección, este select asterisco from, conlleva a mostrar estos títulos, puesto que no ha sido creado en un procedimiento almacenado, sino simplemente en una consulta simple. Segundo, el DG pasajero data source se define a que esta fuente de la data es del tipo ds_table pasajero, vale decir que pertenece al llenado que se hizo a partir del DAFIL. Bien, vamos a colocar el total para finalizar esto. Para el caso del total ya cambia con la versión anterior, no es igual, va a ser igual al ds_tables pasajeros.rows.com, y entonces él me mostrará los números de registros encontrados desde la base de datos. Vale decir que ya no estoy haciendo referencia a la grilla, sino estoy haciendo referencia a la propia tabla. Eso es la segunda versión de la implementación de la conexión hacia la base de datos agencia. Voy a crear un tercer proyecto para poder ver la tercera forma. Le voy a llamar igual, pjado. Igual que en las dos versiones anteriores, voy a colocar un título aquí, un data grid view. Bien, y los totales que ya se ha visto, que ahora tenemos dos posibilidades, puede ser por la grilla o puede ser por el mismo objeto. Vamos a ver cuál de las dos es la que nos soluciona. Bien, esta tercera versión cambia un poco el esquema. Voy a colocar de título listado de pasajeros. Bien, aquí voy a poner cuántos registros se encontró, total de registros. El nombre del objeto label 1 va a ser LBL total, como se quedó. No se olvide que le pongo un border style y lo dejo vacío su campo texto. Bien. Voy a cambiar sus propiedades. Tengo una propiedad llamada font. Voy a hacer los cambios con un tamaño de 12 y este recibirá un tamaño de 18. El nombre de este objeto entonces será DG pasajeros. Bien, ya teniendo, solamente me faltaría el formulario. En este caso se llamará FRM listado pasajeros. Bien, el primer paso para la conexión en esta tercera versión es entrar al app-config y configurarlo. Bien, vamos a dar doble clic en el app-config. Empezamos la implementación en base a la cadena de conexión dentro de las etiquetas configuración. En este caso, si quiere colocar usted un comentario dentro de esta aplicación, tendrá que tocar la opción marcar como comentario y, como si fuera una etiqueta de HTML, comentar. En este caso estamos configurando la cadena de conexión.
Listo, empezamos. Primero abrimos una etiqueta y traemos la etiqueta connection string. At, le agregamos un nombre, en este caso puede ser CN, y hacemos la descripción del servidor, en este caso en la cadena de conexión. El server va a ser igual a punto y coma, el database va a ser igual a agencia, punto y coma, la seguridad sería integrated security, que va a ser igual al estándar SSPI. Bien, eso es todo. Entonces, una vez configurado esto, como lo notarán, ya está terminado. Implica de que si estamos dentro de las cadenas de conexiones, como dice acá, cadena de conexiones, yo podría configurar hacia otra base de datos, haciendo casi la misma implementación, pero colocando distintos nombres. Por ejemplo, puedo asociarme a una base de datos llamada venta, donde podría llamarse de esta manera, si es que existiera la base de datos. Puedo hacer diferentes conexiones dentro de la misma etiqueta. Tratar en lo posible de no generar dos etiquetas llamadas connection string, puesto que adentro hay una etiqueta llamada add que puede agregar más etiquetas, o sea, más conexiones dentro del connection string. Bueno, ya tengo dos implementaciones. La implementación de las dos no repercute algún error alguno. Entonces puedo seguir con mi aplicación. Bien, el siguiente paso es que dentro del FRM lista pasajeros usted agregue una referencia llamada, eso lo voy a hacer dentro del proyecto, agregar referencia llamada system.configuración. Eso se encuentra dentro de los ensamblados, así es que escogemos la opción system.configuración. Hay que activarlo puesto que está desactivado. Bien, acá lo vemos, está desactivado, aceptamos. Y eso sería todo la implementación. Ya podemos dedicarnos al traer la data. Este system configuración va a ser el enlace, el protocolo de enlace hacia el app-config, puesto que ahí está configurado la conexión. Entonces aquí vamos a importar el system.data.sql cliente y también importamos el import system.configuración que agregamos en el proyecto. En este caso vamos a crear igual un procedimiento cual carga pasajeros. Bien, y comenzamos con las variables. En este caso, nosotros hemos estado usando en la versión pasada, en ejercicio anterior, la variable cn. En este caso, el cn tiene que ser utilizado en base a una configuración que se debe desarrollar en base al app-config. Por lo tanto, el dincn sería de esta manera: dincn as new sql connection. Y entre paréntesis, aquí ya no se genera la conexión, puesto que está en el app. Entonces configuramos, configuración manager, se debe colocar manager.connection string, y entre paréntesis coloquen el nombre que se aplicó, que se asignó dentro del app-config. Este cn proviene del app-config. .connection string. Listo, eso es todo. Voy a bajar un poco el tamaño de la letra. Esto sería de esta manera. Una vez hecha la cadena de conexión, pues esto ha hecho en enlace hacia el app-config por medio del configuración manager. Ahora sí puedo crear los demás elementos. Bien, en este caso faltaría el data adapter. Para usar el data adapter voy a utilizar una nueva estructura llamada using. Entonces vamos a usar using da as new sql data adapter para poder especificar la función que debo utilizar. En este caso puedo hacer un select, una instrucción, select asterisco from pasajero. Siempre hay que especificar de qué cadena de conexión se está refiriendo. Esto es cn, este cn es esta declaración. Seguidamente voy a utilizar el otro using para el ds as new dataset. Y puedo implementar ya la llamada hacia el ds y llenarlo, ¿no? Entonces sería así: da.fill y entre paréntesis ds, coma, y entre comillas le ponemos pasajeros. Bien, eso es todo. Hay que vaciar la información a la grilla. Dg pasajeros data source es igual a ds.tables y entre comillas le ponemos pasajeros, que ese fue lo que se ha implementado. Ahora, en el caso del LBL total se programa de esta manera. Igual, dsTables pasajeros.rows.count. Listo.
Ahora, hay que especificar algo. En esta línea, el CN se está implementando a través del app-config, por lo tanto es configuración manager el enlace, de acuerdo a esta importación. 2. Se está utilizando using para no cerrar el objeto. Recuerden que el DA, siendo un objeto, tiene que cerrarse en algún momento, al igual que el DS. Entonces, este en using lo que está haciendo es cerrar esos objetos y poder utilizarlos en otra función o procedimiento. Vamos a ejecutar la aplicación y notamos que nos está apareciendo todos los registros de los pasajeros. Ahora, si estamos haciendo medios de protección con el app-config, por lo tanto estamos haciendo una conexión protegida, puesto que el app-config no es legible por el usuario desde el exterior. Entonces este select*front tampoco ha debido ser legible. Por lo tanto, en SQL Server debemos implementar una consulta, un procedimiento almacenado en base a la consulta de esos pasajeros. En este caso voy a implementar el useAgencia, voy a activarlo. Go, voy a crear un procedimiento almacenado. Listo. Voy a crear un procedimiento almacenado. Create proc sp lista pasajeros as con la implementación de una consulta select*from pasajero. Listo. Como notarán, aquí ya terminé, pero aprovechando que el procedimiento almacenado tiene varios elementos, varias columnas, entonces puedo hacer que tenga una columna especial. Por ejemplo, acá que sería código, que serían las etiquetas de la cabecera. p.nombres as pasajero, coma, p.teléfono, que va a ser as fono, coma, y finalmente el p.email, que va a ser as correo. En el caso del país, tendría que implementar un join sobre la tabla país para poder hacer una relación entre ellos y mostrar el nombre del país aquí. País.país as país. Entonces, en este caso, voy a ejecutar directamente esta consulta solamente para visualizar el resultado. Noten que país está con el nombre y no con el código. Seguidamente vamos a ejecutar el procedimiento almacenado. Ojalá que no haya ningún problema. Bien, el comando ha sido ejecutado correctamente. Este SP lista de pasajeros está funcionando ya como una consulta y lo único que tengo que hacer es llevarlo a mi Visual y pegarlo aquí. Es la única implementación. Eso quiere decir que la consulta no es evidente, sino más bien estoy ocultándolo en base a un procedimiento almacenado. Con esto evito muchas opciones de protección, por ejemplo una inyección SQL. Vamos a ver si sigue funcionando igual. Como notarán, es idéntica a la implementación, así es que no habría ningún problema usar procedimientos almacenados, que es lo más recomendado. Listo, eso es todo con respecto a la conexión ADO y